Bueno, vamos a meternos hoy en un material que es, hiper específico, pero a la vez absolutamente fascinante. Tenemos delante una serie de guías de estudio que son casi un manual de supervivencia para un puesto muy, muy concreto. El de supervisor de proyectos de tecnología en una universidad pública en Colombia. Y la misión que nos plantean es clara: entender cómo demonios se gestionan proyectos modernos, ágiles, dentro del corsé de una ley de contratación que está pensada para construir puentes, no aplicaciones. Vamos, un choque de culturas en toda regla. Totalmente. Es que el conflicto central es justo ese, la agilidad contra la burocracia. Los documentos que analizamos hoy se centran en cómo aplicar metodologías como Scrum, que viven del cambio y la incertidumbre, en un marco legal como la Ley 80, que es la gran ley de contratación pública allí, diseñada para la certeza absoluta. Y ojo, que lo que está en juego no es una tontería, no es solo que el proyecto salga bien o mal, es la responsabilidad legal directa del funcionario, disciplinaria, fiscal, incluso penal. Si te equivocas, el problema es tuyo. Desgranar las estrategias clave para que un gestor público pueda innovar sin acabar en un lío monumental. Vale, pues vamos a desempaquetar el dilema principal, ese choque de mundos. Los textos proponen una especie de árbol de decisión para saber cuándo usar cada método. Por un lado está el de toda la vida, el método en cascada. ¿Para qué sirve esto, según los manuales? Pues sirve para lo predecible, para lo que sabes que no va a cambiar. Se recomienda para proyectos donde los requisitos están clarísimos desde el minuto cero. Por ejemplo, comprar ordenadores, instalar el cableado de un edificio o adquirir licencias de un software que ya existe. Cosas con un principio y un fin muy definidos. Y la razón es que este modelo encaja como un guante en la contratación pública. Te exige decir desde el principio: esto es lo que quiero y esto es exactamente lo que va a costar. Presupuesto cerrado, pliego cerrado, cero sorpresas. Claro, la ley busca certezas. Pero, ¿qué pasa cuando el proyecto es, por definición, incierto? Estoy pensando en el desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de matrículas. Los decanos te van a pedir cambios cada 2x3. Ahí has dado en el clavo. La Ley 80, como decíamos, ama a la predictibilidad. Exige un alcance fijo y un precio cierto. Funciona de maravilla si construyes un edificio, porque los ladrillos no suelen cambiar de opinión a mitad de la obra, ¿no? Pero crea una tensión brutal cuando desarrollas una aplicación que debe evolucionar. Un software no es un muro, es más bien un organismo vivo que se adapta. Y ahí es donde entra en juego la otra cara de la moneda, la metodología ágil, con nombres como Scrum o Kanban. Los documentos la recomiendan, lógicamente, para el desarrollo de software a medida, proyectos de I+D, para todo aquello que es un viaje hacia lo desconocido. Pero alertan de un riesgo enorme para el sector público. Verdad, un riesgo que quita el sueño. Como el alcance es variable por naturaleza, hoy crees que necesitas una función, mañana descubres que es otra. Pues el presupuesto, que es fijo, se puede agotar antes de tener algo útil. Te puedes fundir el dinero en funcionalidades que al final no eran las prioritarias y quedarte a medias. Es el gran pánico del gestor público, gastar el dinero y no tener nada que enseñar. Entonces, si un método es demasiado rígido y el otro demasiado arriesgado para el dinero público, ¿cuál es la solución que proponen estas guías? La solución es el pragmatismo puro, un enfoque híbrido. Usa cascada para lo que es predecible y seguro, como comprar los servidores, y usa ágil para lo impredecible, que es desarrollar el software que va a correr en esos servidores. Pero aquí viene lo importante, el verdadero meollo de toda esta cuestión. El reto no es técnico, es legal. Se trata de cómo hacer que el enfoque ágil, que es flexible, sea jurídicamente blindado dentro de un sistema que odia la flexibilidad. Y eso nos lleva al corazón del asunto. El gran reto es cómo venderle la flexibilidad a un sistema legal que odia las sorpresas. Si no sabes exactamente cuál va a ser el resultado final, ¿cómo narices firmas un contrato? Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Y los documentos proponen, en esencia, 3 formas de engañar al sistema, pero de forma completamente legal. La clave es que no contratas el software final, que es incierto, sino que contratas algo que sí se puede medir, presupuestar y auditar. Es un ejercicio de traducción, por así decirlo. Me encanta esa idea de traducción. A ver, ¿cuál sería el primer truco legal? El primer modelo, y quizás el más sencillo de entender, es la bolsa de horas. En lugar de contratar una aplicación para matrículas, contratas un paquete de, 2.000 horas de trabajo, de un equipo de desarrollo.
La institución va consumiendo esas horas a medida que pide tareas. La clave para que sea legal es definir muy bien en el contrato qué tipo de tareas se pueden pedir y, sobre todo, tener un sistema de control férreo. Cada vez que se consume un bloque de horas, tiene que haber una aprobación formal, un entregable, una validación. Compras tiempo y capacidad, no un producto cerrado. Claro, porque es lo único que el departamento financiero puede presupuestar con certeza. No pueden firmar un cheque en blanco para una aplicación, pero sí para 2.000 horas de desarrollo. Tiene todo el sentido, sí. ¿Y el segundo modelo? El segundo es el contrato por entregables iterativos, que en el mundo ágil se conoce como contratar por sprints. Aquí divides el proyecto en fases o hitos con vida propia. El contrato dice: vamos a hacer un sprint 1 que durará un mes y al final me entregarás un módulo de inicio de sesión funcional. Si lo apruebo te pago X y pasamos al sprint 2. Lo crucial aquí, y los textos insisten mucho en esto, es definir desde el principio cuál es el producto mínimo viable, o sea, el conjunto mínimo de sprints que necesitas para tener algo que, aunque sea básico, ya funcione y aporte valor. Entiendo. Es como ir comprando el coche por piezas funcionales. Primero el motor y las ruedas, y si funciona, ya compraremos la radio y el aire acondicionado. Permite ir validando y pagando por partes, conteniendo el riesgo. Si el primer sprint es un desastre, el daño económico es limitado. Exacto, ¿no? Esperas al final del proyecto para descubrir que nada funciona. Y el tercer modelo es quizá el más abstracto, pero también muy potente. Los puntos de función o un product backlog valorado. ¿Vale? Esto de los puntos de función ya me suena un poco a ciencia ficción. ¿Cómo se evita que eso se convierta en una discusión interminable sobre si una tarea vale 3 puntos o 5? Es una gran pregunta. La idea es valorar el listado de tareas pendientes, el famoso backlog, no en horas, sino en puntos de complejidad o esfuerzo. Y en el contrato se establece una conversión. Cada punto de función completado y aceptado equivale a una cantidad de dinero. Es como si en vez de pagar por horas de construcción, pagaras por ladrillos de código. Un punto de función es una forma estandarizada de medir el tamaño de cada ladrillo antes de empezar. Exige un equipo técnico maduro que sepa estimar bien, pero desvincula el pago del tiempo y lo vincula al valor entregado. Fascinante. Entonces, ya sean horas, sprints o puntos, la regla de oro que se repite en todo el material es la misma. Siempre la misma. Cualquier contrato ágil en el sector público debe transformar la variabilidad del proyecto en criterios de pago objetivos, medibles y auditables. Sin esa objetividad, el contrato es papel mojado ante la Ley 80. Hay que crear un rastro documental que satisfaga la necesidad de certeza de la ley, aunque el proyecto en sí mismo sea un mar de dudas. Es un ejercicio de traducción constante. Y esa traducción se pone realmente a prueba cuando aparece el gran enemigo de cualquier proyecto: los cambios de última hora. El rector que de repente quiere una cosita más. Los documentos son casi paranoicos con este tema, el famoso scope creep, ¿verdad? Son paranoicos porque es la principal causa de fracaso y de problemas legales. Es el día a día del supervisor. Llega un alto cargo, te pide un cambio que parece pequeño, y si cedes sin seguir el procedimiento, acabas de abrir la caja de Pandora. Pero en la práctica, ¿es realista decirle que no al rector de la universidad? ¿Cómo se gestiona esa presión política sin saltarte las normas? Esa es la habilidad clave que se evalúa. El trabajo del supervisor no es decir no, es decir, sí, por supuesto, este es el procedimiento para hacerlo. Las guías establecen un protocolo que es su salvavidas, y no es una sugerencia, es una obligación. El primer paso es registrar la solicitud de cambio formalmente. Da igual que sea un email, un ticket, en un sistema, lo que sea, pero que quede constancia escrita. Nada de favores de pasillo. Vale, primer paso. Todo por escrito. ¿Y después? De dinero. ¿Cuánto nos va a costar de verdad esta pequeña funcionalidad extra? Paso 3. Si el cambio implica más dinero, es obligatorio solicitar un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal, el famoso CDP. Es el documento que prueba que la institución tiene el dinero para pagar ese extra. Sin ese papel, el equipo no debería escribir ni una línea de código. O sea que el supervisor usa la burocracia como escudo. La respuesta al rector no es «no se puede», sino «claro, en cuanto el departamento financiero nos dé el CDP para cubrir el coste, nos ponemos a ello».
Exactamente. Y el último paso es formalizar ese cambio con el instrumento legal correcto. Los textos aquí son muy claros. No es lo mismo un ajuste técnico menor, que se puede hacer con un acta de modificación bilateral, que una gran ampliación que necesita más dinero y tiempo. Eso requeriría un otro sí al contrato, que es una modificación formal, y una adición presupuestal. Cada cambio tiene su propio vehículo legal. El riesgo mortal es autorizar un cambio verbalmente. Eso genera lo que la ley llama un hecho cumplido, una modificación irregular que puede acarrear responsabilidad directa para el supervisor. Una vez que el proyecto ya está en marcha, con su contrato bien atado y su proceso para cambios, los documentos hablan de dos figuras de control que a primera vista suenan casi a lo mismo, el supervisor y el interventor. ¿Cuál es la diferencia fundamental en el día a día? ¿Quién tiene realmente el poder? Es una distinción crucial y una fuente constante de confusión, la verdad. El supervisor es un funcionario público, alguien de la propia universidad, y es la figura sobre la que recae toda la responsabilidad legal final. Si algo sale mal, es el supervisor quien se come el marrón. Es el que firma la aceptación de los entregables y autoriza los pagos. Tiene la sartén por el mango administrativamente. De acuerdo. El supervisor es de la casa y es el responsable último ante la ley. ¿Y el interventor? El interventor es un tercero, un contratista externo. Suele ser una empresa o un profesional experto en el área técnica del proyecto, que se contrata específicamente para vigilar que el contratista principal está haciendo las cosas bien desde el punto de vista técnico. Su rol es de apoyo, de verificación. Es, por así decirlo, los ojos y oídos técnicos del supervisor. Vale, entonces tenemos al responsable legal, el supervisor, y al experto técnico, el interventor. Me imagino que la relación entre ambos puede ser complicada. Pongamos un ejemplo. El interventor, que es el experto en redes, dice que el cableado que ha instalado el contratista no cumple la normativa de seguridad. Pero el contratista presiona al supervisor, que no es experto, para que acepte la entrega y pague ya. ¿Qué debe hacer el supervisor? Ese es el escenario perfecto. El supervisor tiene la potestad de ignorar al interventor y aceptar la entrega, pero estaría cometiendo un error garrafal. Los documentos lo dejan clarísimo. El criterio técnico del interventor es el escudo que protege a la institución y, por extensión, al propio supervisor. En ese caso, el supervisor debe empuñar ese escudo, basándose en el informe negativo del interventor, tiene que rechazar formalmente la entrega y exigir por escrito al contratista que lo corrija. Si no lo hace, estaría asumiendo personalmente todo el riesgo técnico y legal. Es un tándem entonces. El interventor pone la munición técnica y el supervisor es quien tiene la autoridad para disparar. Esa es una buena analogía, sí. Y el supervisor sabio es el que se apoya al máximo en su interventor, porque cada informe técnico es un documento que le protege las espaldas de cara a una futura auditoría. Inevitablemente, a veces las cosas se tuercen y el contratista no cumple. ¿Qué herramientas tiene el supervisor para penalizar esos incumplimientos sin meterse en un jardín legal? Aquí los manuales son muy precisos, porque un error de procedimiento puede hacer que la penalización sea anulada. Diferencian claramente entre dos tipos de herramientas económicas. La primera son los descuentos por ANS o SLA en inglés, que son los acuerdos de nivel de servicio. ¿Un ejemplo de eso? Pues imagina que en el contrato se pacta que el nuevo sistema de biblioteca online debe estar disponible el 99,9% del tiempo. El contrato también incluye una fórmula matemática que dice: por cada 0,1% que estés por debajo de esa cifra al mes, se descontará un 2% de la factura mensual. Si un mes el sistema solo estuvo disponible el 99,7%, se aplica la fórmula y se le paga un 4% menos. Es una consecuencia directa y automática. Si el servicio baja, el pago baja. Simple, rápido y no requiere un proceso complejo. Entendido. Es como una cláusula automática. ¿Y cuál es la otra herramienta, la más contundente? Las multas. Estas ya son para incumplimientos más graves de las obligaciones del contrato. Por ejemplo, no entregar el código fuente del software al final del proyecto o no resolver un fallo crítico en el plazo acordado. A nadie le gusta ser el malo y aplicar una multa. Me imagino la tensión que se debe generar al iniciar ese proceso contra un proveedor con el que tienes que seguir trabajando. Y supongo que el proceso es más complicado que un simple descuento, claro.
Muchísimo más. Aplicar una multa exige iniciar un proceso administrativo sancionador en toda regla. Hay que notificar formalmente al contratista, darle un plazo para que presente sus argumentos, garantizar su derecho a la defensa. Vamos, es un mini juicio. Si te saltas un paso, el contratista puede impugnar la multa y muy probablemente ganará. Por eso la distinción es vital. Los descuentos por ANS son automáticos. Las multas son un proceso sancionador formal. Esto es el balance definitivo del contrato, técnico, financiero y legal. En él se deja constancia de que todos los entregables fueron recibidos a satisfacción. Se aplican los últimos descuentos si los hubiera. Se saldan todas las cuentas. Y ambas partes, institución y contratista, firman declarándose en paz y salvo. Es la última oportunidad para reclamar. Una vez firmada, el expediente se cierra para siempre. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, ¿qué nos dice todo esto? La gran conclusión que extraigo de estas guías es que ser gestor de tecnología en el sector público colombiano es un ejercicio de funambulismo constante. Tienes que ser un pensador ágil en un mundo de cascadas, un traductor simultáneo entre el lenguaje técnico de los programadores, el burocrático de la administración y el legalista de los abogados del Estado. Exactamente. La habilidad que se está evaluando en estos exámenes no es si sabes de Scrum por un lado o de la Ley 80 por otro. Es si eres capaz de construir un puente entre esos dos mundos. Se trata de encontrar la manera de documentar la flexibilidad, de crear métricas objetivas para la innovación, de ponerle un corsé de certeza a la incertidumbre para que todo tenga un soporte legal, que resista cualquier auditoría. Es un arte que mezcla la gestión de proyectos con el derecho administrativo. Y para que quien nos escucha siga dándole una vuelta, me llama la atención que todos los materiales se centran en cómo cumplir con la ley actual, en cómo navegar el sistema tal y como es. Esto nos deja con una pregunta final en el aire, y es un poco provocadora. ¿No debería ser la propia ley de contratación estatal la que evolucione para reconocer de una vez por todas las realidades del desarrollo tecnológico ágil, en lugar de forzar a los gestores a este juego de encajar piezas redondas en agujeros cuadrados?